Muy buenas a todos, bienvenidos a otra edición de Políticamente Incorrecto con Rubén Gisbert. Muy buenas, Rubén. Muy buenas, Pablo. Un placer estar nuevamente en tu casa. El placer es mío y nuestro, de todos los que nos ven. El sionismo. Hoy vamos a hablar de el sionismo, ¿no? Como movimiento ideológico que no se entiende evidentemente sin Israel, porque lo que persigue es el gran Israel. Finales, año 1882, los judíos empiezan a regresar a lo que era Palestina, en ese momento que formaba parte del Imperio Otomano, y de ahí, y posteriormente tras la creación del sionismo por parte de Theodor Herzl, que era un judío austrohúngaro, de origen austrohúngaro, suceden bajo mandato británico, Declaración Balfour, todo ese tipo de cosas que suceden en ese territorio, hasta que en 1948 la ONU reconoce que Israel es un Estado, ¿no? Y divide, que da lugar a la Guerra de la Independencia. ¿Cómo se forma el sionismo? ¿Cómo se forma el sionismo? Primero, y después abarcamos lo que es ahora y hasta dónde llegan sus tentáculos. El sionismo es una corriente nacionalista que, como todas, se forja en el siglo XIX, de manera tardía. En la época, en el siglo XIX, que es la idea del romanticismo a nivel filosófico, es cuando cristaliza la idea que entonces tenía cierto sentido de que la nación es un componente subjetivo y voluntario que depende del esfuerzo cohesivo de ciertos elementos que se pueden propiciar, se pueden favorecer para intentar cohesionar los fundamentos de una nación. Esto, por ejemplo, en el caso de Alemania pasó con los discursos de la nación alemana de Herder y de Fichte, y después con Max Stirner llevó al nacionalsocialismo alemán, que repito, la idea sugestiva y subjetiva de que a través de la voluntad y de algunos elementos a libre selección, descartando otros siempre, se puede crear una nación. Así tenemos, en ese caso concreto, el triunfo de la voluntad, el discurso de Leni Riefenstahl en la Alemania del pintor austríaco. ¿Cuál era el triunfo de esa voluntad? El triunfo de reconvertir el Sacro Imperio Romano en Alemania, que no había existido hasta entonces. Alemania como un país, como tal, con una entidad cultural, histórica, que requería de un elemento cohesivo que se buscó, que era la lengua, el pueblo germánico que habla esa lengua. Esto es lo que han hecho todos los movimientos que después han buscado su pequeño pedazo de tarta dentro de las naciones históricas y antiguas. Repito, he dicho que tiene sentido en ese momento histórico para cohesionar un pueblo, como en el caso de Alemania, pero no tiene sentido en las naciones antiguas que se han confeccionado y se han configurado en merced a los hechos históricos. No hay, como por ejemplo, en Reino Unido hay un acta de unión de 1707 que forma el Reino Unido, entre Gales, Escocia, Inglaterra. En Estados Unidos, en 1776, la Constitución, la primera confederal, que da pie a lo que antes eran unas colonias simplemente inglesas y se crea una nueva nación y un nuevo Estado. Pero hay países que no se configuran merced a un pacto, un contrato o un momento en el cual aparece o se transforma algo previo en otra cosa. Ese es el materialismo histórico que yo apoyo, aunque no he sido nunca marxista, del marxismo, y que después, pues, grandes teóricos de la Constitución como Carl Smith, en teoría de la Constitución, tienen muy bien explicado por qué la configuración nacional hay casos como en el caso de España, y pone el primer caso, España, Francia, Portugal, no dependen de la voluntad, sino que son hechos históricos. Nadie ha decidido lo que era España, nadie ha decidido lo que era Francia, ni Portugal. Es una consecuencia de años, guerras, casamientos, y cristalizan al final en unos elementos culturales
que no son solamente la lengua o las lenguas dentro de esa nación, sino la religión. Bueno, en el Daily News de Nueva York, Marx pone 5 requisitos que pueden dar pie al derecho de autodeterminación de un pueblo dentro de otro. Pero también ha sido el caldo de cultivo para la fragmentación permanente de estas naciones antiguas, que ha sido también financiado y apoyado por elementos anglosionistas para destruir esas naciones, como el nacionalismo catalán, basándose solamente en la lengua. Pues bien, dentro de esta corriente filosófica que surge en el siglo XIX, surge una corriente nacionalista, teológica, efectivamente, como has dicho, tiene grandes precursores. El más conocido es Theodor Herz. Y desde inicios del siglo XIX se empieza a muy tímidamente poner en marcha estas teorías que durante casi todo el siglo XIX no tienen mucho seguimiento. En el año 1800 hay 6.700 judíos en lo que entonces es Palestina, frente a 268.000 no judíos. Pero es que a finales del siglo XVIII apenas llegan a 30.000 frente a 600.000 o 590.000, más de medio millón. Es sobre todo en la última etapa del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando de 1915 a 1931 hay una serie de familias judías afincadas en Estados Unidos, entre ellos, desde luego, los Rothschild, que empiezan a financiar y a poner pasta y grandes cantidades de dinero para la creación de un Estado judío. Y empiezan a financiar el traslado de familias enteras judías de algunos países al territorio de Palestina. Así, a inicios del siglo XX, de unos 30.000, 30 y tantos mil judíos que había en Palestina frente a medio millón de no judíos, pues pasamos a 1931, si recuerdo mal, 85.000. Y de 1931, no, perdón, 1815, 87.000. Y en 1831 ya tenemos 170 y tantos mil, casi 200.000. Es decir, en 15 años se duplica la población no judía, algo que no se había conseguido simplemente con las ideas durante 110, 115 años. Eso es merced a la pasta que se pone encima de la mesa por parte de estas familias. Pero es que de 1831 a 1947, cuando se funda el Estado de Israel, se pasa de 170.000, 180.000 a 650.000 judíos. Frente a 1.300.000, es decir, casi la mitad de la población de Palestina. Y eso se hace con una finalidad clara. En muy poco tiempo y aprovechando el auge del nacionalismo alemán y los nacionalismos y regímenes totalitarios en Europa, estas familias ven la posibilidad de lo que ya entonces había establecido como el eje geográfico de la historia en Oriente Medio, de establecer un punto claro. El petróleo ya formaba parte de un elemento importante de la economía. Y se trata de generar una mayoría religiosa en un punto en el cual se pueda invocar algo que ya se había hecho previamente, que es el derecho de autodeterminación para la creación de un Estado judío. Y por eso, repito, desde que empiezan las ideas primero se conciben las ideas nacionalistas, como las hay de muchos tipos en el siglo XIX. El romanticismo genera nacionalismos por todas partes y de todo tipo, incluido, el catalán empieza en el siglo XX, en la Entente, en el año 1915. Fue un marino, de hecho, mercante español, el que hace una simbiosis entre la bandera de Puerto Rico y la de Cuba y la española y la señera para crear la estelada. Pues como digo, en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea ese Estado en el que ya se ha conseguido esa inmigración
de todos los puntos del mundo, con capital privado de esas grandes familias, para establecer un punto fundamental, punto claro, en lo que se considera una zona estratégica a nivel global, capital para el dominio del mundo. Y ahí tienen ustedes, repito, el eje geográfico de la historia de Halford Mackinder del 43 y la creación del Estado de Israel en 47. En este periodo lo que encontramos son, repito, esa reinmigración, y desde entonces, que se constituye el Estado de Israel, lo que se busca en todo momento es tener un punto claro, un punto clave y fijo en Oriente Medio de afianzamiento de los intereses económicos occidentales del imperio anglosajón, Reino Unido y Estados Unidos, en una zona clave y fundamental de paso del comercio entre Oriente y Occidente. Y ese es el fundamento que se ha ido desarrollando desde entonces y que explica las acciones de Israel de las últimas décadas, su expansionismo y sobre todo como sus raíces son de corte nacionalista, todo nacionalismo se considera víctima de alguien. Todo nacionalismo es expansionista. Todo nacionalismo es violento. Y todo nacionalismo cree que ellos son los mejores por encima de otros y tienen el derecho, ya sea por haberse visto antes vilipendiados, expulsados, o en este caso por derecho divino, de poder actuar por encima de la ley y de cualquier principio de justicia, buscando sus intereses en contra de los demás, incluso masacrando a diferentes pueblos. Esto es a nivel general, así un poco a nivel de repaso, ¿no? Lo que es el sionismo. Pero es muy importante tener en cuenta algo que a la gente escapa. El sionismo no es Israel. Eso es la clave, ¿vale? Israel es una pieza del sionismo. El sionismo son familias y personas que están en la élite económica y corporativa de Occidente y que a día de hoy son los que tienen grandes participaciones en BlackRock, en el complejo armamentístico industrial de Estados Unidos, como Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing, Pfizer, las farmacéuticas. Es decir, la élite, los que controlan los mecanismos y factores de producción y controlan el comercio, los que, para consolidar su posición de élite dentro de Occidente, mantienen y son los que son los grandes promotores, primero de la guerra en Ucrania y segundo de las acciones de Netanyahu, de Israel. Netanyahu por sí mismo no podría hacer nada de esto. Netanyahu tiene el apoyo de esta gente porque necesitan que se establezca esa partición total de arriba abajo y ese bloqueo del comercio para que sea Israel la puerta, la llave de paso de todo el comercio entre Oriente y Occidente, que tenga como único punto de estrangulamiento a Israel. No te preocupes. Perdona, Pablo, porque te he constipado. Sí. Y al final, tras la declaración por la ONU del Estado de Israel, se genera la guerra de independencia, y en la guerra de independencia Israel se hace con más territorio del que le daba la ONU. Se queda con Cisjordania, que es prácticamente una isla en el medio de Israel, y, o sea, Palestina sería Cisjordania y la Franja de Gaza. Eso se hace por una cuestión demográfica. Se hace un censo de dónde hay mayor población judía y dónde hay mayor población. Es decir, es injusto totalmente también. Porque obviamente los asentamientos, que por cierto están prohibidos en el derecho internacional, esta gente se pasa el derecho internacional por el forro del Arco del Triunfo, se establecen estratégicamente donde a ellos interesa. Aún así hay zonas donde hay una mayoría de población no judía y por eso se crean esas dos islas, por así decirlo. La primera cercana al mar, que era una comunidad histórica de pescadores en Palestina, que ha llegado antes de la guerra y del genocidio de Israel en Gaza
a 2.600.000 personas, se dice pronto. Y luego la zona de Cisjordania, ¿no? Que es la pegada a Jordania. Y se crea todo el resto como una parte en la que, bueno, como ya había una mayoría judía, pues se hace esa partición. Pero lo que mueve al sionismo en sus inicios, buscando ese gran Israel, es lo que había en el Antiguo Testamento. La tierra prometida, el pueblo elegido. ¿Qué fundamento tiene el sionismo? ¿Hay alguna base racional para que el sionismo pueda hablar de establecer un Estado judío en esa zona del mundo? Porque los judíos buscaron otras zonas para asentarse. Sí, pero ya, bueno, ya me dirás tú, ¿no? En la Biblia hebrea, el gran Israel, que es lo que persigue Netanyahu, abarca no solamente esa zona, sino desde los altos del Golán, Siria, hasta parte de Egipto, un pedazo de Arabia Saudí y Turquía. Y desde luego toda Cisjordania. Es decir, no hay ningún... Primero, lo que diga un libro de hace 2000 años que Dios te ha prometido por una cuestión religiosa no puede ser jamás fundamento de nada. O sea, pero vamos a ver, entonces, si la Biblia, el concilio de Trento en su día hubiera establecido que los cristianos hispanos tenían derecho a tener Francia, nosotros qué, vamos y nos cargamos a los franceses, ¿no? No, porque esto, mira, hay un papel aquí que dice que esto es nuestro. Es una gilipollez que haya gente que establezca ese argumento. Pero segundo, el pueblo judío no tiene nada que ver con el sionismo. Y los propios judíos ortodoxos rechazan el sionismo y rechazan la creación del Estado de Israel. Ojo, cuidado. Que esa es la clave. Porque en este caso concreto, tengan en cuenta que la antigua provincia de Judea, durante la época romana, estaba regida con una multietnicidad y multiplicidad de religiones es decir, no había un fundamento que hoy en día adscriba la acción política del Estado en exclusiva a un único pueblo, a una única religión, que es lo que hace el nacionalismo. Y siempre en esa tierra han coexistido, incluso entonces, diferentes religiones, diferentes etnias, diferentes pueblos, que era un poco lo que en principio decían que se buscaba en un principio, ¿no? Y desde luego es Tierra Santa, para los cristianos es Tierra Santa. Aunque ahora sean también vilipendiados por parte de los sionistas, ¿no? Pero no es una cuestión de los fundamentos que se esgriman por parte de quienes consideran que tienen derecho a poder actuar contra los demás. Que además depende mucho, ¿no? Porque está el sionismo socialista, del que fue máximo defensor, por ejemplo, Ben Gurión. Está el revisionista, que es el que actualmente, que es mucho más tardío, que es el que sí que esgrime esos principios, digamos, más establecidos en los textos bíblicos, ¿no? Y que defiende el partido que es de corte totalmente fascista, como es el Likud, el partido de Netanyahu. Y que obviamente son mucho más intolerantes. De hecho, en su mayoría son todas familias que provienen de la antigua Polonia, como el propio Netanyahu, y que llegaron incluso al Estado de Israel de manera muy tardía, ¿no? Una vez ya incluso constituido el propio Estado para apoderarse de él. Luego, desgraciadamente, pues hay sionismo religioso, incluido cristiano. Hay gente que habla del judeocristianismo, cuyos fundamentos no es otra cosa más que, pues, Caifás, el dueño del templo de Judea, mandando crucificar a Jesús y Jesús crucificado. Eso es el judeocristianismo. Hay gente que defiende eso. Bueno, pues
¿no? Desde luego me parece que tanto religiosamente como históricamente, como culturalmente, me parece una locura, ¿no? Y luego, pues hay diferentes personas que se han dedicado mucho ríos de tinta a analizar esta cuestión: el sionismo político, el sintético, el realizador, el espiritual. Al final, el sionismo, lo importante para mí es la utilización que tiene a nivel geopolítico, a nivel de instrumento para articular unos intereses en clave de poder. Y eso hemos visto que ha tenido importancia, relevancia, posición, incluso hasta tener el arma nuclear, en el momento en el que corresponde con los intereses de una élite económica. Yo ponía antes de manifiesto que lo más importante a la hora de hablar del sionismo no es en sí el apoyo a que los judíos deban tener derecho a una tierra o ciertos elementos de reivindicación histórica del pueblo judío, sino que, por ejemplo, el Antiguo Testamento nos habla de que el pueblo judío era un pueblo esclavizado en el Antiguo Egipto y obligado casi mediante la tortura y la persecución a levantar monumentos faraónicos en reconocimiento a dioses que no tenían nada que ver con ellos, paganos, que eran segregados, que vivían en la pobreza y casi oprimidos por los faraones. Todos hemos visto El Príncipe de Egipto, la película, y hemos visto, en fin, la película de Charlton Heston, Los 10 Mandamientos y todos estos, ¿no? Pero todo eso es mentira. No es mentira porque lo diga un texto o porque lo diga otro texto. Es mentira porque lo dice la arqueología. Porque después de décadas desenterrando y desempolvando restos al pie de las pirámides y ciudades de los propios constructores, resulta que los constructores de los monumentos de los faraones eran una élite en Egipto. Y aquellos que se dedicaban a construir las pirámides y a construir los obeliscos y a construir las efigies del Alto y del Bajo Imperio Egipto, resulta que tenían médicos, vivían en ciudades donde tenían acceso a a las mayores riquezas alimenticias, cerveza, tenían un salario. O sea, eran comunidades donde era incluso un privilegio y había incluso clases sociales. Los dibujantes, los escultores, toda la película que nos han vendido desde el Antiguo Testamento de que existía un pueblo oprimido y esclavizado por una cuestión religiosa, es una mentira. Es falso, es mentira. Que ese sí que es el fundamento de uno de los elementos clave del sionismo y de todo nacionalismo, que es la victimización. Ojo, te lo dice hasta el pintor austríaco, las leyes de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg que segregan y desposeen a los judíos de algunos derechos civiles, incluso el del matrimonio, sin poder acreditar la ascendencia aria, se basan previamente en el que el pueblo alemán ha sido ultrajado, ha sido vilipendiado, ha sido utilizado por la élite judía, los banqueros, tal, y han sufrido. Y entonces, en legítima defensa, ponen esas leyes para defenderse, ¿no? Es una cosa que siempre vemos en todo nacionalismo. Todo nacionalismo, repito, es de corte siempre victimista, expansionista y violento, por su propia característica intrínseca. Desde el punto de vista geopolítico, ¿qué influencia ha tenido la existencia de ese Estado? ¿Y cómo sería Oriente Medio si no existiese Israel? Bueno, yo creo que sería una zona en paz. Israel ha sido un constante. Israel como Estado, me refiero. Esto es una cosa que la gente tiene que entender. Y es la parte, digamos, yo creo que incluso más importante de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Porque lo que hemos dicho es información que la gente puede. Que exista un Estado judío no es ninguna garantía, todo lo contrario, de que puedan haber judíos en Oriente Medio
con sus sinagogas y con su culto religioso, como pasa en Irán. En Irán hay 1 millón de cristianos y 80.000 judíos que incluso tienen representación en el Parlamento y profesan libremente su religión. Porque los chiíes son así, son permisivos, son personas, aunque nos quieran vender lo contrario, que aceptan la interpretación del Corán. No son como los rebanapescuezos de Siria, del Estado Islámico de Al-Sharaa, Joleini, o el wahabismo, o los saudíes. Entonces, el Estado de Israel ha sido un permanente foco y elemento de conflicto. Que, ojo, era innecesario y es innecesario para que, eso sí, por supuesto, con total libertad, los judíos que quieran vivan donde quieran, con respeto a su libertad religiosa y a poder tener la práctica que consideren, digamos, de comunidad y cultural que quieran. Eso no tiene nada que ver. Hay comunidades judías en Irán. El tema es que quieras un Estado judío bajo las leyes judías, bueno, judías, que no son judías, sionistas, y con una presencia que sea constantemente desestabilizadora del resto, generadora e instigadora y financiadora de grupos terroristas. Todo el integrismo, el yihadismo islámico tiene detrás el dinero sionista. Al-Qaeda, Estado Islámico, Al-Nurra, todo ha sido financiado a través de Arabia Saudí y incluso reconocido por el propio Estado de Israel, porque necesitan pintar y necesitan esas facciones extremistas para poner el foco sobre ellas y que el mundo diga, mira, sí, qué malos son los árabes. Bueno, aquí ya hay gente, los moros, todos son moros. Qué malos son los moros, hay que matarlos. Israel es lo mejor, es lo más civilizado que hay en la zona. Es así. Cuando Israel ha sido el principal elemento de estabilización y de generación de conflicto y de guerra en la zona. De manera reciente. Se habla de antisemitismo. A ti te han acusado de eso. Bueno, a mí me han acusado de todo. A mí me acusan de todo. Pero semitas también eran los palestinos. Semitas, efectivamente, son los que viven en la tierra. ¿Qué es ser semita? ¿Por qué se acusa a los antisionistas de antisemitas? Los semitas son un grupo étnico que viven en todos los pueblos semitas, son todos los que viven en la península arábiga, no solamente en la zona de Israel. De hecho, hay diferentes zonas de Oriente Próximo o de Oriente Medio, depende de donde estén, que nos vean, que abarcan desde los fenicios, los judíos, los acadios, los árabes, de toda la península arábiga, prácticamente desde Turquía hasta Yemen, es la zona tradicional central que se considera de los semitas. Y después desde el Mediterráneo hasta Hormuz y hasta prácticamente Omán, es la zona meridional. Y luego está la más interna, que sería ya prácticamente Irak, que es la zona oriental. Y todos los pueblos que hay ahí dentro son semitas. Lo que pasa es que, claro, bajo la concepción sionista, que es que el único que tiene derecho a tener esa tierra es el que ha dicho Dios, la religión y el grupo religioso que ha dicho Dios, que tienen eso como tierra prometida, bajo esa premisa, el que esté en contra de esa concepción teológica del premio de la tierra a los que tienen que tener toda esa tierra, tienen que ser antisemitas. Porque claro, ellos no consideran que tengan derecho los árabes a vivir ahí. Ni los... bueno, incluso los fenicios, para ellos eran ocupantes de su propia tierra. Por eso el término antisemita. El término antisemita es un apelativo que es indisociable del sionismo, porque requiere de que alguien previamente haya establecido que los que tienen que tener derecho a tener esa tierra como premio y la posesión de esa tierra como premio son los judíos. Entonces a mí que me llamen antisemita, pues bueno, también me han llamado comunista, me han llamado fascista. La ignorancia y el atrevimiento hoy en día por el desconocimiento de lo que uno profesa y defiende, pues es
Pero bueno, en este caso lo que hay son grandes cantidades de dinero y sobre todo, yo he sido una de las personas, yo estoy siendo en España una de las personas de la crítica política en redes sociales y de manera más objetiva y más frontalmente estoy atacando bueno, no estoy atacando, estoy exponiendo lo que está haciendo una élite económica que encima es la que oprime constantemente a España y actúa contra España. Bueno, a mí no me deja de sorprender que haya personas que se llamen patriotas, incluso que yo nunca he sido nacionalista español, ni lo seré. Pero los que son nacionalistas españoles o son, digamos, más de derechas, que apoyen a Israel. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial le propusieron a Franco utilizar España para el paso de los judíos que huían de Alemania, y la respuesta de Franco fue que sí, ningún problema, pero que los judíos tenían que atravesar España de la misma manera que la luz del sol atraviesa un cristal. Pero aquí no se queda nadie, ¿sabes? Que pasen, pero que aquí no se... Eso lo dijo Franco. Y sin embargo tienes a sus acólitos o sus partidarios defendiendo a Israel, ¿no? Es una... En fin, el dinero hace muchas cosas y mueve muchas voluntades. Y cómo de ahí, de esa creación del sionismo, de esa creación del Estado de Israel, se llega a los lobbies sionistas que están en las élites y que llegan a manejar los hilos prácticamente de la economía mundial. No, es que es al revés. No son los... Es decir, son las familias que no es por una cuestión de ser judíos, es por una cuestión simplemente de tener posición y de alabar el materialismo por encima de todas las cosas y valorar lo que tienes, no lo que eres. Son familias que desde hace muchas décadas, algunas incluso más de 100 años, los Rockefeller son unos mendigos al lado de los Rothschild. Son los que han propugnado y han establecido y han financiado la creación del sionismo o el aprovechamiento desde lo que hemos explicado al principio. El nacionalismo romanticista sionista como un fundamento para establecer una base de control económico en Oriente Medio y el dominio del comercio mundial entre Oriente y Occidente. Y también han sido los grandes instigadores de la guerra de Ucrania, porque es fundamental partir, como ha intentado siempre hacer, por ejemplo, Reino Unido, y estas familias están establecidas en Reino Unido en su gran mayoría. Su constante empecinamiento ha sido partir Europa continental, que es lo que han conseguido con la guerra de Ucrania. Sobre todo Alemania y Rusia. Mantenerlas separadas y alejadas. Esa es la permanente debilidad de Europa continental en favor de ¿quién? De la isla, de los piratas, de los de siempre. Se habla de un lobby sionista en Estados Unidos. Podemos hablar de Deep State que maneja el poder en la sombra. Eso pasa sobre todo... ¿Hasta qué punto llega ese poder? Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial tiene una inmigración muy fuerte de estas comunidades que previamente habían estado afincadas en Reino Unido. Las familias ricas y poderosas que han financiado el sionismo vienen originariamente de Reino Unido. Los Rothschild, tal, son de Reino Unido. Lo que pasa es que Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, claro, al entrar en la guerra, multiplica por 800 su producción militar y construye un estado paralelo prácticamente a través de la CIA, el Pentágono, el complejo militar industrial, la quinta flota. Y su economía pasa de basarse en la fabricación de neveras y tractores a basarse en la fabricación de armas. Que fue lo que Eisenhower dijo en su momento y le advirtió a Kennedy, que era el gran problema que tenían. Oye, ¿y ahora cómo vamos marcha atrás con todo esto? Pues sí, para ganar la guerra y para mandar un destacamento de cientos de miles de personas a Francia y al día siguiente otro en Japón, tenía ese potencial. Estados Unidos tuvo que hacer un esfuerzo bélico económico de transformación de la industria a industria armamentística monumental.
Pero en el momento en el que acaba la guerra, ¿cómo justificas todo eso? ¿Cómo se mantiene todo eso? Necesitas guerra permanente en algún sitio del mundo, que es lo que ha hecho Estados Unidos, efectivamente. Y el plan de Eisenhower, pero Eisenhower ya estaba muy mayor y no tenía ni la capacidad Pero sobre todo el plan de Kennedy. Kennedy sí tenía un plan a largo plazo, que era intentar paulatinamente hacer algo parecido a lo que están intentando hacer con los chinos hoy, pero con la Unión Soviética. Intentar normalizar y cambiar la Guerra Fría por otra cosa, y eso es lo que daría pie a el desmantelamiento, la posibilidad del desmantelamiento del complejo militar industrial. Porque lo que mantiene toda esta arquitectura es la Guerra Fría. La Guerra Fría es necesaria no por dos concepciones diferentes de entender el mundo, ni muchísimo. Eso es una gilipollez absoluta. Sino se necesita fundamentalmente para que Estados Unidos siga teniendo un enemigo. La creación del telón de acero, que es una expresión que no la acuña ni... Aunque el primero que la exterioriza públicamente es Churchill, después de ser ya no ser primer ministro, perder las elecciones frente a Attlee. El primero que escribe esto es nada más y nada menos que Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del pintor austríaco. En sus escritos y diarios, en su diario, yo los tengo, de 1945, él cree que la única salvación que queda para Alemania es postularse frente a lo que ellos nunca habían querido tomar, ni controlar, ni ser enemigos, que era fue el gran error de Hitler, realmente. Perdón, lo he dicho. Fue el Reino Unido. Postularse como un tapón frente a las hordas asiáticas y los países del este. Y es Goebbels el que cree que puede convencer a Estados Unidos y a Reino Unido y a Francia de que la cultura alemana y el nacionalsocialismo alemán puede ser el freno para el sovietismo. Y era la obsesión de Hitler. Y él tenía la intención de crear una esfera, una zona de dominio, de control, un orden europeo basado en los principios del nacionalsocialismo alemán, pero no tenía la intención, ni nunca tuvo la intención de invadir, por ejemplo, Gran Bretaña. Por eso se embarca en la operación Barbarroja. Bueno, todo esto para explicarles que todo esto da una reconfiguración y un reasentamiento de algunos intereses en Estados Unidos de las familias más poderosas del mundo que tradicionalmente habían estado afincadas en Reino Unido, en el Imperio Británico, en la Compañía de Indias, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hacen es mover su capital, por así decirlo, donde creen que está la garantía de mantenerse como la élite. Y la garantía de mantenerse como la élite desde la Segunda Guerra Mundial está en el complejo militar industrial norteamericano. Y cuando, sobre todo particularmente después de que Reino Unido pierda la India y estas cosas, ¿no? Y es cuando hay una migración de esta élite occidental que financia el sionismo de Reino Unido a Estados Unidos hasta hoy, que posteriormente, para garantizar y consolidar su influencia, o su intento de influencia, que la tiene y mucha, no te creas que controla directamente todo, pero tiene mucha influencia, es el AIPAC, que es la asociación que en Estados Unidos pues, financia las campañas electorales de congresistas, senadores, y que realmente tienen muchísima fuerza, muchísimo poder, porque son los que realmente quieren mantener y consolidar su posición dentro de esa élite occidental. España, ACOM. Una foto y unos nombres asociados a esa foto en la que aparecía el gobierno iraní, todos muertos, excepto el topo del Mossad. Que hay en todos sitios. Tú entre los señalados, Pedro Baños, Villarroya, Armesilla, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es ACOM? ACOM es el AIPAC en España. ACOM es una asociación que crea... Para que la gente se haga una idea de qué personaje estamos hablando, hay 12 grandes financiadores de la campaña de Netanyahu. De Netanyahu, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. 12 grandes financiadores de su campaña electoral. El único español es David Hatchwell.
Es un tipo que tiene contactos y que trabaja para las mayores fortunas de esta élite. Y estaba afincado en España. Y es el gran garante y el presidente de la Asociación de Buenas Relaciones con Hispano-Judías y tal. Y es el creador de ACOM. Y es el padrino de Isabel Díaz Ayuso, que los vemos muchas veces juntos. Y es el que habla de España, no como España, sino como sefarda. Saben ustedes que en su día los reyes católicos expulsaron a los sefardíes. Y es el que, junto con otras muchas personas, Varsavsky y tal, están tejiendo una red de influencia muy poderosa, con muchísimo dinero, comprando divulgadores, comprando influencers, comprando políticos emergentes, comprando presentadores de televisión, programas de televisión, o con intereses conjuntos y partidos políticos, para establecer un área de influencia igual o superior a la que hay en Estados Unidos en España, a través de ese lobby judío. Y cualquier persona, por lo tanto, que defienda el patriotismo español y los intereses de España como pueblo, histórica y culturalmente, es su enemigo. Pues a mí es normal que me pongan el primero en la lista. Es normal. Pues hemos dado un repaso a lo que fue y es el sionismo, desde su creación hasta el día de hoy. Muchas gracias, Rubén, por estar otra vez aquí y nos vemos en el próximo capítulo. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Pablo, a ti y a tu audiencia.